Prepárense porque hoy venimos cargados de muchísimo chisme turco, tenemos despedidas inesperadas, actores que abandonaron series, finales adelantados, cambio físico que dejaron a todos hablando y una guerra de rating que está más intensa que nunca. Además, una de las series más exitosas del momento sigue destruyendo a su competencia mientras que otras producciones ya están diciendo adiós. Así que acomódense bien porque hoy vamos a hablar de todo. Amigos, el tiempo no perdona y parece que a uno de los galanes más queridos de Turquía también le ha pasado factura. Sí, mi gente, hablamos de Seçkin Özdemir, quien volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por una polémica ni por un romance secreto, sino por su cambio físico. El actor, que por años fue considerado uno de los hombres más carismáticos y atractivos de las novelas turcas, reapareció con unas nuevas fotos que dejaron a muchísima gente sorprendida y claro, las redes explotaron, porque muchos dicen que ya no luce igual que antes, pero ni modo que se vaya a congelar. Para quienes lo recuerdan, Seçkin conquistó al público con personajes icónicos en series como Al Yasmalin, también en producciones súper populares como Kiralik Ash, creo que Luciérnaga, Kuruluş Orhan, o sea, el hombre tenía el combo completo, talento, carisma y ese look de galán clásico que volvía locas a las fans. Pero ahora el actor aparece con un estilo mucho más relajado y sencillo. Atrás quedaron esos looks súper producidos con barba intensa y la imagen del tipo protagonista perfecto. Su nuevo corte de cabello y el cambio en su apariencia hicieron que muchísimos internautas comentaran que los años sí le pasaron, aunque otros aseguran que sigue viéndose interesante y más maduro. Y ojo, porque no todo es nostalgia, Seçkin también está dando de qué hablar por su nuevo proyecto. El actor será el protagonista de la serie digital Duchess, comedia romántica que llegará en este 2026, donde compartirá pantalla con Pelin Karahan. En la historia interpretará a Homer, así que muchas fans ya están esperando verlo nuevamente como protagonista romántico. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Realmente crees que Seçkin cambió demasiado o sigue conservando su encanto de galán turco? Y bueno, nadie veía venir esta despedida. La serie turca Stretch Ruya dejó a sus fanáticos completamente en shock total tras emitir uno de los momentos más tristes y sorprendentes de la temporada, y es que el actor Tolga Tekin oficialmente se despidió de la producción y su personaje murió en pantalla. Sí, así como lo escuchas, en el más reciente episodio de la serie, el personaje de Muslum, uno de los más queridos y leales de la historia, tuvo un final trágico que dejó a muchísimos fans con el corazón roto. Peor aún, esta salida ocurre apenas semanas antes del final de temporada. Para muchos seguidores de la novela, Muslum era muchísimo más que un personaje secundario. De hecho, en redes sociales comenzaron a llover comentarios diciendo que era el amigo más fiel de Stretch. Y aquí viene el detalle que hizo explotar las redes. Después de la emisión del capítulo, Tolga Tekin llamó la atención porque le dio me gusta a un comentario de un fan que decía algo súper emotivo sobre su personaje. El mensaje decía básicamente que Muslum siempre eligió la amistad por encima de todo, incluso enfrentándose a su propia familia por mantenerse al lado de Stretch. Además, el fan elogió la actuación de Tolga diciendo que logró transmitir perfectamente ese conflicto entre familia y la lealtad hacia un amigo. Y claro, el actor no ignoró esas palabras y decidió dejar su like como una especie de agradecimiento silencioso. Obviamente el gesto no pasó desapercibido y las redes comenzaron a comentar más todavía sobre la salida del actor. Muchos dicen que la serie perderá una pieza muy importante, pero ahora la pregunta, ¿creen que Tolga Tekin realmente merecía salir así de la serie o fue una despedida injusta para Muslum? Y atención, fan de Ciudad Lejana, porque ya se confirmó algo que muchísimos estaban esperando. Y sí, la despedida llegará más rápido de lo que pensaban. La exitosa serie de Canal D, que lleva 2 temporadas arrasando en rating y prácticamente rompiendo récord cada semana, ya tiene fecha oficial para su final de temporada. Y ojo, porque no solo se trata de una pausa, también se confirmó que habrá despedidas dentro del elenco. Según la información revelada por la periodista Birsen Altuntaş, varios actores abandonarán la serie al terminar la temporada, y aunque todavía no se ha revelado todos los nombres oficiales, ya comenzaron a circular
muchísimos rumores en redes sociales. De hecho, hubo especulaciones sobre posibles salidas de algunos protagonistas principales, pero al parecer esos rumores no serían ciertos por ahora. Lo que sí está confirmado es que Ciudad Lejana entrará en una pausa muy pronto. La producción, que increíblemente lleva 2 temporadas sin bajar los 10 puntos de rating, emitirá su final de temporada el próximo 25 de mayo, cuando salga al aire el episodio 63. O sea, faltarán apenas 3 semanas para la gran despedida temporal y claro, los fans ya están preocupados porque cuando una serie turca empieza a anunciar salidas de actores ante el final de temporada, normalmente vienen cambios fuertes en la historia. Ahora solo queda esperar y descubrir quiénes serán exactamente los actores que dirán adiós y cómo afectará eso a la trama de la próxima temporada. Aunque yo creo que ya se revelaron 2 actores y más adelante se lo estaré compartiendo. Pero cuéntame, ¿crees que Ciudad Lejana podrá seguir siendo un éxito después de tantas despedidas? Y bueno, como les dije, vamos a seguir con más noticias de Ciudad Lejana porque al parecer esta temporada viene cargada de despedidas importantes y otro de los personajes más queridos también dice adiós. Y bueno, sí, oficialmente se confirmó que Alperen Şahinkaya, quien interpreta a Şahin en la exitosa serie, abandonará la producción antes del final de temporada. La noticia cayó como bomba entre los fanáticos porque Şahin se había convertido en uno de los personajes favoritos del público y claro, las redes no tardaron en llenarse de mensajes de tristeza y preocupación por el futuro de la historia. Según informó la periodista Birsen Altuntaş, la salida dentro de la serie ya comenzaron oficialmente. Primero se confirmó la despedida de Burunch, quien interpreta a Boran, que le da vida a ese personaje. Ahora se suma también la salida de Alperen Şahinkaya. O sea, lo más importante es que según la información revelada, el actor habría tomado la decisión de abandonar la serie por voluntad propia. Sí, aparentemente no fue por problemas de rating ni porque eliminaran al personaje, sino porque el propio Alper quiso dejar el proyecto y eso dejó muchísima gente preguntándose qué habrá pasado detrás de cámaras. Aún así, Ciudad Lejana sigue siendo un fenómeno total en Turquía. De hecho, gracias a sus altos ratings, la serie ya tiene prácticamente asegurada una tercera temporada, pero claro, ahora muchos fans están preocupados porque la despedida que viene, y ustedes saben cómo son las novelas turcas, cuando empiezan a irse personajes importantes, la historia cambia completamente. Pero cuéntame, ¿la salida de Şahin afectará el éxito de Ciudad Lejana? ¿Crees que seguirá dominando los ratings igual? Y bueno, se vienen cambios importantes para la serie Eres a quien amo y los fans ya están hablando sin parar. La exitosa producción de Star TV, que se convirtió en una de las series más vistas de la temporada y prácticamente domina los jueves en Turquía, acaba de confirmar su primera gran despedida. Sí, uno de los personajes más polémicos y menos queridos por parte del público abandonará oficialmente la historia. La serie, protagonizada por Helin Kandemir y Tasha Smas, logró conquistar al público rápidamente y gracias a sus excelentes ratings ya tiene una segunda temporada asegurada. Pero mientras los fans esperan con ansia el final de temporada, también empiezan las despedidas. Según informó Birsen Altuntaş, la actriz Elçin Serra İrem dejará la serie al final de temporada. La actriz que interpreta a Burçin, la ex prometida de Erkan, un personaje que genera muchísima tensión en la trama y que, siendo honestos, no era precisamente el favorito del público. De hecho, muchos seguidores llevaban tiempo criticando el personaje en redes sociales, así que ahora la noticia de su salida está causando reacciones divididas. Algunos dicen que ya era hora, mientras que otros creen que Burçin aportaba muchísimo drama a la historia. Y ojo, porque eso no es todo, también se reveló que no será la única despedida dentro de Eres a quien amo, así que parece que el final de temporada vendrá cargado de cambios fuertes y posiblemente momentos bastante intensos. Y seguimos hablando de Eres a quien amo porque la serie está imparable en Turquía. Lo que comenzó como una apuesta fuerte de Star TV terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la temporada y ahora oficialmente ya se confirmó la fecha de su final de temporada. Y es que sí, la serie literalmente le quitó el liderazgo a una de las mayores competidoras, Halef, y desde entonces no ha dejado de crecer. Muchos aseguran que el gran éxito de Eres a quien amo se debe a su historia intensa, llena de emociones y dramas románticos, además de la química entre sus protagonistas. Y claro, después de esos números tan fuertes, la renovación para una segunda temporada era prácticamente inevitable. Ahora, según informó la periodista Birsen Altuntaş, ya se sabe cuándo llegará la pausa oficial de la serie. El esperado final de la temporada se transmitirá
será transmitido el próximo 4 de junio. Así que los fans ya están preparándose emocionalmente porque entre las despedidas de personajes y el cierre de temporada, todo apunta a que vienen capítulos muy intensos. Y sinceramente, cuando una serie turca empieza a dominar los ratings así de rápido, normalmente significa que todavía queda muchísimo drama y giros explosivos por delante. Pero cuéntame, ¿crees que Eres a quien amo merece ser la nueva reina de los jueves o prefieres al sucesor? Otra serie turca que no logró sobrevivir a la guerra de rating, y esta vez la noticia sorprendió muchísimo porque hablamos de una producción que comenzó con expectativas altísimas y un presupuesto gigantesco. Y sí, señores, oficialmente se confirmó que El Joven de Lee Kan-lee llegará a su final antes de tiempo. La serie de Show TV, que se transmite los lunes por la noche, había llamado la atención desde el primer momento gracias a su elenco de lujo, entre protagonistas como Merra Mazandemir, Melis Sen. O sea, sobre el papel, la serie parecía tener todo para convertirse en un éxito, pero lamentablemente las cosas no salieron como se esperaba. Según la periodista Birsen Altuntash, la producción terminará oficialmente en su episodio número 7, sí, apenas 7 capítulos después de su estreno, y eso ha dejado a muchísima gente sorprendida porque la serie era considerada una de las apuestas más ambiciosas del momento. De hecho, se dice que el presupuesto rondaba los 32 millones de liras turcas, una cifra enorme para una producción televisiva. Además, detrás del proyecto había nombres importantes, el guión estuvo a cargo de Buket Erturk y la dirección, un elenco y un equipo bastante fuerte, aunque también se reveló que la directora dejó el proyecto después del episodio 5. Muchos fans comentaron en redes que el problema no fueron los actores, porque las actuaciones sí estaban gustando, sino que posiblemente la historia no logró conectar lo suficiente con el público. Y ya saben cómo funciona la televisión turca: cuando los ratings no responden, no importa qué tan caro sea el proyecto, las cadenas toman decisiones muy rápido. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Lee Kan-lee merecía más tiempo al aire o era inevitable este final tan rápido? Y para cerrar este video vamos con las guerras de rating de Turquía, porque el resultado del jueves 7 de mayo salieron y una serie literalmente arrasó con su competencia. Y sí, hablamos de Eres a quien amo, que sigue demostrando que ahora mismo es una de las producciones más fuertes de la televisión turca. La competencia de los jueves está más intensa que nunca porque tanto Eres a quien amo como el sucesor ya consiguieron renovación para una segunda temporada, pero esta semana hubo una clara ganadora y la diferencia sí se sintió. Según los ratings publicados, Eres a quien amo prácticamente se acercó otra vez a los 10 puntos de audiencia, algo que muy pocas series logran actualmente en Turquía. Mientras tanto, el sucesor continúa bajando en todas las categorías. Y yo por aquí les voy a estar poniendo los resultados porque no pienso decirlo. No, mi amor. Bueno, y nada, mi gente linda, coméntenme sus opiniones de todas las noticias del día de hoy. Hasta aquí voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Like, suscriban, manita arriba y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima. Síganme en mi otro canal. Por ahí le están saliendo los videos. Aunque tengo ese canal un poquito abandonado, pero es que... ay, no sé.